fiscal Irene Álvarez. De hecho, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de analizar algunos temas pendientes. Así que buenas tardes, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo le va a usted y a su radio audiencia? Muy bien, bien, doctora. Estábamos hablando también de lo que fue hoy la jornada por tribunales y bueno, queremos profundizar contigo sobre este juicio que hoy debía realizarse a cabo. Tengo entendido se suspendió. Hablamos del caso del ex director de la penitenciaría de San Pedro, doctora. Sí, sí te escucho bien, es porque se escucha muy lejos. ¿Qué tal nos escuchas ahí, Nosotros, doctora? ahora sí, Ahí ahora sí. perfecto. Ok. Perdón, sí. ¿Me decías? Sí, doctora. El caso del exdirector de la penitenciaría de San Pedro, ese Sí, juicio que debía sí. realizarse. Wilfrido Quintana, ¿verdad? Sí, Wilfrido Quintana Parodi. Hay que recordar un poco, cuando se toma conocimiento, ¿verdad?, de aquel hecho de homicidio que se da en la penitenciaría de San Pedro, surge la información de la existencia de una aparente granja, ¿verdad?, Ujú. detrás del predio de la penitenciaría, y a partir de la intervención fiscal que en ese entonces hacen nuestros colegas de San Pedro, se toma conocimiento y luego también denuncia en su entonces el ministro de Justicia vamos a decir, el lugar fuera del recinto penitenciario donde se encontraban dos personas condenadas por narcotráfico Ujú. a 26 y 21 años de pena privativa de libertad. Y ya, digamos, para entender el contexto, fuera de ese recinto de seguridad de la penitenciaría. Es así que, bueno, el Ministerio Público reunió los elementos probatorios y consideró que tiene los suficientes elementos para formular y llevar a juicio oral al director de la entonces penitenciaría de San Pedro, Wilfrido Quintana Parodi. Ujú. También se probó la participación del director en ese entonces de la penitenciaría de Ciudad del Este, el señor Alberto Ramón Orella, y fue acusado también el juez de ejecución, el señor Néstor Arévalo Zorrilla. El día de hoy tenía que dar inicio a ese juicio oral en lo que respecta al señor Wilfrido Quintana y Alberto Ramón Orella. Como es un derecho constitucional, ¿verdad?, el de asignar abogados defensores para que los representen en cada etapa del juicio, se presentaron hoy nuevos abogados, pidieron su intervención correspondiente, acceder a las copias de la carpeta y un tiempo prudencial al tribunal, y el tribunal también advirtió que está pendiente de realización la audiencia preliminar respecto al juez Arévalo. Entonces consideró conceder esos plazos, ¿verdad?, de modo que la tramitación de la causa en sí, incluido el juez Arévalo, se dé inicio el 31 de octubre de este año, para los tres ya procesados. Es como unificar la causa prácticamente. Claro, claro, el sistema procesal penal, ¿verdad?, permite, por decir de alguna forma coloquial, la realización de la audiencia preliminar, estando todos los acusados, las personas acusadas en fechas distintas. Entonces, nosotros quedamos con el doctor Giovanni Grisetti, con quien llevó la causa adelante. Quedó pendiente la realización respecto al juez. Entonces, nosotros advertimos también esa situación y circunstancia, de modo que por una cuestión de economía procesal, ¿verdad?, y de concentración sobre todo, se pueda realizar el juicio respecto a las tres personas por el mismo hecho que hace a ese lugar donde se encontraban estas personas que debían estar privadas de su libertad, ¿verdad? Doctora, para entender un poquitito mejor, entonces el tribunal lo que hizo fue fijar para el 31 de octubre ya para ver si es que se eleva la causa a juicio del juez Nelson Sí. Arévalo y que de esa manera él se sube a la lista de acusados, ¿verdad? Claro, claro. La pretensión del Ministerio Público, de hecho, al momento de presentar el requerimiento conclusivo respecto a las tres personas, puede formular acusación respecto a la responsabilidad penal que consideramos tiene cada uno de ellos, siempre todavía bajo el principio de inocencia. Bueno, ya en juicio oral y público se determinará
la responsabilidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, a modo de no también extenderse en un juicio y después volver a hacer todo de nuevo, como se trata de la misma circunstancia fáctica y los hechos y los testigos, entonces, en atención a que también los abogados defensores tomaron intervención hoy y es una carpeta bastante voluminosa, entonces se concedió ese tiempo para poder finalmente iniciar el 31 de octubre ya con los 3 acusados. Ahora, fiscal, concretamente, ¿cuál sería la vinculación del juez concretamente con la causa? O sea, ¿de qué manera él está vinculado a este hecho? Si nos puede de Bueno, alguna forma... nosotros encontramos dentro de esa investigación, ¿verdad?, que cada acusado, ¿verdad?, facilitó de alguna forma que estas personas que debían estar recluidas dentro del recinto penitenciario, ¿verdad?, y cumpliendo una condena firme de 26 y 21 años por narcotráfico, puedan estar fuera de ese recinto penitenciario, ¿verdad? Encontramos que ellos mismos hacen la construcción del lugar, entonces eso les permitía a ellos incumplir su condena, porque de hecho hay elementos probatorios que van a estar siendo exhibidos en juicio y hacen a cómo ellos se movían en constante comunicación, tanto con el director como con las autoridades penitenciarias. ¿Y qué tipo...? No puedo entrar en mucho debate respecto claro. a los elementos porque todavía no estamos en esa instancia, ¿verdad? Pero Claro. para ponerles en el contexto de lo que fue la formulación de esa acusación, ¿verdad? Entonces estamos ante los tipos penales Ahí está. de frustración de la ejecución y persecución penal. Estamos también ante la sospecha de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y de liberación de presos, ¿verdad? Esas serían las conductas particularmente asignadas a cada uno de ellos con sus grados respectivos de responsabilidad. Doctora, este es el famoso caso de la Granja Vid, ¿verdad? Para ubicarnos La Granja bien, también Vid, se conoce mucho exactamente. Que de esa forma. resultó incluso en decapitaciones posteriores, o sea, una situación sumamente grave. Las Primero fue el decapitaciones hecho de... ocurren, o sea, ocurren las decapitaciones, perdón, ocurre ese evento de homicidio y a partir de ahí Ajá. Ahí se nuestros llega a la colegas, conclusión. Claro. ahí se toma conocimiento de la existencia de este lugar detrás del muro de seguridad del penal. Entonces se hace un allanamiento y se encuentra que 2 personas que tenían que estar en el lugar de reclusión dentro del muro, ¿verdad?, o dentro del recinto penitenciario, del perímetro, estaban afuera en libre comunicación y bueno, finalmente se ahondó en los elementos probatorios que hoy vamos a llevar nosotros ante el tribunal de sentencia, quien va a ser finalmente que va a juzgar, ¿verdad?, la conducta de estas personas responsables. Doctora, ¿y por qué todavía no se ha podido hacer la audiencia preliminar respecto al juez? Ya se intentó, por lo menos tengo entendido que son varias suspensiones ya, de hecho, ¿verdad? Sí, de hecho, digamos, para respetar, porque yo, como ustedes verán, soy una parte del proceso, ¿verdad? Sí, Y doctora. tengo que mantener mi principio de objetividad hasta tanto el tribunal no les encuentre responsables penalmente. Se entiende que ellos tienen derecho a cambiar de abogado defensor y vamos a decir, a pedir las suspensiones que cuando considere el representante legal oportuno. También hubo de parte del Ministerio Público 2 suspensiones que tuvieron que ver el año pasado con mi intervención en el caso de la niña Moscadabra, pero Sí. es también como una cuestión de plazo. Pero finalmente hoy recibí la notificación y el 23 de septiembre está señalada la audiencia preliminar para el juez y ahí estaremos, ¿verdad?, presentes. ¿Y cuál es el magistrado o la magistrada que tiene que resolver la elevación o no a juicio, doctora? Es el doctor Mercado, que es juez en lo civil, comercial, laboral de la ciudad de Santa Rosa. Recordemos que aquí, cuando se da la imputación contra el juez de ejecución, la totalidad, menos el juez que interviene ahora, se inició del departamento de San Pedro, ¿verdad?
de entender en la causa, porque esta persona se desempeñaba como juez de ejecución de San Pedro, ¿verdad? Entonces, O sea, básicamente lo finalmente recayó. conocían. Claro, claro, y por una cuestión también de mantener la imparcialidad, Claro. se entiende, ¿verdad? Ujú. En el día a día, en la labor diaria de los demás jueces, entonces quedó a cargo del doctor Mercado vamos a decir, llevar el papel o el rol de lo que es el juez de garantías hasta la audiencia preliminar. Y a partir de ahí la causa sí ya entiende el Tribunal Especializado de Anticorrupción que está en la capital. Ujú. Ellos por su, vamos a decir, su especialidad y en atención a los hechos atribuidos, ya que son funcionarios del Estado, interviene este tribunal, ¿verdad? Perdón. Doctora, entonces, a ver, ¿cuántas suspensiones más o menos tiene esa preliminar? Si recordás, así aproximadamente por lo menos. Y yo creo que son 8 más o menos. ¿Cuántos? 8, 8. sí. Pero como le digo, Sí. es una cuestión que, por un lado, atañe a la recarga de trabajo por parte del Ministerio Público. Sí, ya hoy cuento yo con un coadyuvante que es el doctor Giovanni Ricetti, a modo de evitar que la Fiscalía suspenda las audiencias, ¿verdad? Entonces, y de agilizar el proceso. Perfecto. Y también en un respeto a ese derecho del procesado, digamos, y siempre con un límite fijado por el juzgado de garantía, efectivamente, ¿verdad? No es Totalmente. que lo va a poder suspender indeterminadamente. El señor Wilfrido Quintana, ¿por qué hecho punible está? ¿Solamente por cohecho o también por otros, o los otros No, hechos que él está mencionaste? por cohecho, él está por cohecho pasivo agravado, por frustración de la persecución y ejecución penal y por liberación de presos. ¿Y el marco penal, la expectativa, hasta cuándo más o menos asciende de esto, doctora, de los Y tres ahí hechos? habría un concurso de hechos. Ujú. Tendríamos que finalmente delimitarlo conforme al artículo 70, ¿verdad? En su momento. No, como te digo, Sí, todavía no estoy en una etapa en que hay que mantener ese principio de objetividad y la información o de repente ciertas respuestas donde podemos debatir sobre marcos penales sería un poco imprudente ya de mi parte adentrarme en ese campo, ¿verdad? se entiende, doctora. Ahora, de acuerdo al relato de los hechos, estas personas que se encontraban en esa granja eran, mencionaste, doctora, narcos, y todo esto estaba Con a condenas de conocimiento, hasta a 26 años. conocimiento del entonces director del penal, ¿verdad? Incluso con su visto Sí, bueno. claro, por supuesto. Y del juez. Y del juez de ejecución. Sí. Doctora, Esas sí. son las conductas, ¿verdad? Ujú. Estas personas tenían aproximadamente 4 o 5 años de reclusión y fueron ya condenadas con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia a 25 y 26 años. Entonces, de ninguna forma o de ningún modo podían estar en ese lugar para hablar coloquialmente. Claro, claro. No había un contexto en que se justifique ni administrativamente ni mucho menos dentro del ámbito jurídico, dentro del campo de lo que es juzgado de ejecución, la concesión de ese permiso legal para estar ahí, ¿verdad? Menos en las condiciones en que ya se van a estar exteriorizando en la etapa ya así de juicio oral y público. Este señor Nelson Arévalo sigue siendo juez, doctora. El señor Nelson fue apercibido porque recuerden que cuando se da el hecho del homicidio, interviene el presidente de la jurisdicción, ¿verdad? Y él remite los antecedentes al jurado y él tiene este proceso administrativo donde tiene una sanción por parte del jurado en su juiciamiento. Y nosotros en su momento, al momento de formular imputación, solicitamos al jurado su desafuero para el sometimiento a esta investigación que fue acordado, o sea, fue concedido, ¿verdad? Entonces estaría su intervención, una vez que concluya el juicio oral y público, tendría que remitirse lo antecedente y que firme, ya sea la decisión que sea. Él ahora mismo está con una sanción, pero ejerciendo sus funciones. Sí.
Bueno, doctora, quería aprovechar también, ya que mencionaste el caso de la niña desaparecida en emboscada. En ese caso, la fiscalía había obtenido la condena, si no me falla la memoria, de 6 años para la madre, y creo que el padrastro había sido absuelto, el señor Reiner. ¿Cómo está ese caso, doctora? Eso se apeló, tengo Nosotros, entendido. sí, nosotros estamos en este momento, vamos a decir, esa parte de la investigación está en casación, en Corte Suprema de Justicia. Recurrimos a casación entendiendo que los hechos de abandono que se fueron atribuidos en un primer momento al señor Berger, para el Ministerio Público sí pueden sostenerse y sí pueden ser corroborados, ¿verdad? Ujú. Y en este momento estamos en la parte de exhibición de evidencias de lo que sería el juicio que corresponde al tipo penal de pornografía de niños y adolescentes, que prosigue el 15 de septiembre a las 8 horas ante el Tribunal de Cacupe. Entonces, doctora, quiero entender nomás. ¿Esta Sí. casación se planteó en contra de la sentencia de primera instancia o ya hubo una sentencia, No, decisión del la Tribunal de Cámara, Apelación? sí, la Cámara de Apelación confirmó la sentencia y entonces la Fiscalía del Ministerio Público recurrió a través de la vía de la casación, Ah. que sería para fundar su petición, ¿verdad? ¿Y esta Respecto confirmación? al señor Ujú. Oberuber, Sí, claro, con a la la señora solución. Lilian, sí. Ujú. ¿Y esta sentencia perdón, esta resolución, doctora, de la Cámara ya es de hace un tiempo o es reciente? No, entiendo que, si mal no recuerdo, me vas a disculpar por Ujú. favor y tu audiencia también, Sí, doctora, por sí. la recarga de trabajo, es del año pasado, sí. Mm, perfecto. Bueno, entonces, en el caso de pornografía infantil, ya está en trámite el juicio oral. Sí, Pero solo respecto a sí, Reiner, ese, doctora. sí, ahí está solamente acusado el señor Oberuber, exactamente. Y el 15 prosigue, entonces, ¿y cuánto tiempo más Pero o sí, menos estimás, doctora, que pueda tardar este, estamos este en la juicio? última, estamos en la última fase, por decir de alguna forma, en la exhibición de los elementos probatorios, físicamente, que sería la última, ya vamos a decir, prestaron declaración, ya se dio, se produjeron todas las documentales y ahora nos toca exhibir al tribunal la evidencia y después ya los alegatos finales por parte de cada una de las, de tanto del Ministerio Público como de Ujú. la defensa. ¿Y recordás quiénes integran el tribunal, doctora? En, en estos momentos No, perfecto, disculpame se porque entiende, doctora, estoy se entiende. manejando también Son un varias poco, causas pues también las que sí, tiene tu unidad. sí, Bueno, sí. doctora, te agradecemos mucho por tu tiempo, Marta. No sé si alguna consulta para la No, no, doctora. no. Yo creo que tenemos que liberarla para que siga manejando. Doctora, de hecho, muchísimas gracias por las explicaciones y vamos a ver qué acontece el próximo 31 de octubre. No, a ustedes por también darnos el espacio, ¿verdad? Y siempre estar en, en comunicación o detrás de la información de causas que realmente marcaron Ujú. Sí, realmente, realmente. Tal Incluso cual. el caso momento. de la niña emboscada, por ejemplo, esta actualización es absolutamente necesaria porque creo Sí, se desconocía por completo lo relacionado al señor Oberuber y la casación que presentó en ese caso la fiscalía. Es claro. muy oportuno. Gracias, doctora, como Muchas siempre, muy gracias amable. Muy amable, A doctora. Muchas ustedes por gracias. su tiempo. Que tengan una Te buena tarde. informó Igual, Igual, doctora. doctora. GDS Radio TV Digital. Bueno, era la fiscal Irene Álvarez detallando así dos procesos sumamente importantes, como dice ella, marcó realmente todo esto, por lo menos el desempeño informativo. Lo que acontecía en las cárceles de San Pedro, el hallazgo de esta granja Vic. En realidad yo no sé ni si llamarle granja, porque lo que no parecía, lo que menos parecía era una granja, parecía Sí. una especie de retiro